regresamos por nuestros 30 minutos de Excel. Bueno, como ustedes pueden ver, hoy día estamos en el día 3 de los 5 días por 30 minutos de clases en Excel, totalmente gratis por Facebook Live. ¿Ok? Hoy día vamos a ver el uso de funciones básicas. 30 minutos de uso de funciones básicas, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, ¿no? Porque muchos pueden decir yo sé sumar, sé promediar, sé contar, ¿ok? Bueno, vamos a aplicarlo rápidamente, ¿ok? Vamos a pasar por acá. ¿Listo? Abro una nueva hoja y vamos a empezar la estructuración del uso de estas funciones. Miren, las funciones en Excel los encontramos, como ya habíamos mencionado en la clase del día de ayer, los encontramos en la pestaña fórmulas y acá están agrupadas. ¿Ok? Dijimos también que las funciones están agrupadas de acuerdo al tipo de uso, que pueden ser varios. ¿Ok? Tenemos por el lado de los financistas, las funciones financieras, tenemos por el lado de los estadísticas, las funciones de estadística, las funciones lógicas, tenemos las funciones de texto, ¿ok? Y bueno, tenemos para todos los tipos de profesionales. ¿Cómo nosotros podemos estructurar una función? Miren, si nosotros hablamos de funciones básicas, del uso de funciones básicas, significa que utilizamos funciones sin ningún tipo de anidamiento. Okay. No significa que las funciones básicas son aquellas funciones como suma, promedio, como las que encontramos en este grupo. Okay. Esto no significa que son solamente las funciones básicas. Las funciones básicas pueden ser cualquiera en realidad, pero siempre y cuando no tengan ningún tipo de anidamiento. Cuando hablo de anidamiento significa de que no hay ninguna otra función dentro de ella. ¿Ok? Eso serían las funciones básicas. Porque, por ejemplo, el uso de una función para un financista, digamos, para poder sacar, no sé, el pago de un préstamo, para poder sacar, no sé, el monto, los intereses, ¿ok? De un préstamo, del principal, del capital, en ese tema de finanzas, tenemos funciones financieras que son también muy simples de aplicar. Okay, no son complicadas, pero como nosotros, bueno, no conozco Excel, yo no sé cómo aplicarlo, qué puedo hacer, cómo me ayudo. Si nosotros hablamos de funciones básicas, tenemos dos métodos de aplicación. Primero, entenderlas y aplicarlas directamente cuando ya conoces más Excel, o si es que recién estás iniciando, utilizar esta biblioteca de funciones. Por ejemplo, si yo pongo acá algunos números, voy por funciones básicas para explicar cómo podemos aplicar cualquiera de estas funciones, cualquiera. Ojo, que yo sin conocer mucho de funciones para contabilidad, por ejemplo, puedo aplicar funciones contables. Okay. Voy a ubicarme acá y vamos a suponer que yo deseo estos números sumarlos rápidamente y yo no conozco nada de Excel. Entonces acá en mi pestaña fórmulas al inicio dice insertar función. Listo, yo le voy a dar un clic y me sale esta ventana. En esta ventana yo voy a encontrar una lista de funciones acá, que son normalmente, muestra las que se han utilizado últimamente. Por eso dice acá usadas recientemente. Yo desplazo y acá encuentro los grupos de funciones, miren. Ok, acá están los grupos de funciones. Yo, por ejemplo, quiero hacer una función, no sé, ¿dónde está todo? Finanzas, matemática, acá, matemática. Ya está. Lo de clic a función matemática y me van a aparecer todas las funciones matemáticas por acá. Ok, yo lo que quiero solamente es sumar. Ok, así de simple, solamente necesito sumar. Buscaría acá, dice suma. Listo, yo le doy a aceptar. Y me envía a esta ventana. Esta ventana es una ventana fácil de aplicar. O sea, si yo no sé cómo aplicar argumentos dentro de una función, simplemente me voy por acá. Y acá me dice número 1, número 2. Estos valores son argumentos de función. Por eso que dice argumentos de función. Son los argumentos que nosotros hemos visto en la estructura de una función. Entonces, yo lo que voy a hacer en cada cuadro que tengo acá, enviarle cualquiera de los argumentos que ya habíamos hablado, que puede ser un rango, puede ser una celda, puede ser un número ingresado por el teclado, y si fuese una función de texto, un texto ingresado por el teclado. Por ejemplo, yo quiero sumar todos estos valores, yo puedo ir agregándolo de uno en uno, claro que sí. Acá en donde dice número 1 le doy un clic y luego le doy clic acá y miren cómo se va agregando.
la celda. Pero me van a decir, pero ¿por qué se está agregando el más acá? Claro, porque tú le estás agregando a un rango de datos un valor más y ahí lo estás sumando. Esto no es correcto. Para que se borre esto, tendría que darle por acá, le doy clic acá y se borra todo. Mire. Listo, entonces yo le voy a decir, a ver, primero esto, presiono enter, le doy clic acá, luego esto, presiono enter, le doy clic acá y así le voy agregando todos los argumentos. Miren. Cada vez que yo agrego un nuevo argumento se agrega un nuevo recuadro para otro argumento más. Estoy en el número 4, le doy clic acá, agrego el cuarto y se agrega el quinto y así sucesivamente. Y así lo puedo ir agregando todos. ¿Ok? Entonces, y acá me sale una barra de desplazamiento que voy a poder agregar más y le voy dando clic. 23, 27 y todos los argumentos que yo pudiese agregar dentro de mi función sum. Si yo le digo aceptar ahí, automáticamente va a sumar todos los argumentos que yo le he enviado. Miren. ¿Ok? Pero también voy a regresar acá a inserción de función y voy a volver acá a buscar la función suma, primeramente por este lado. Voy a decirle raíz, redondo, ser, suma. Aquí está suma. Ok, listo. Y yo también le podría decir en este argumento número 1, decirle que lo envíe todos ellos. Y presiono enter. Y se generó un rango y lo estoy enviando todo. Y al mismo tiempo decirle que agregue de otro lugar. Listo, a mi función sum y le doy a aceptar. Y ya lo estoy sumando, miren. ¿Ok? Esto es cuando yo no conozco cómo trabajan las funciones. ¿Ok? Vamos a suponer, voy por otra función de uso rápido utilizando la inserción de funciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero sumar solamente los valores que están acá. Solamente los valores que sean mayores, no sé, a 50. ¿Listo? Por acá voy a poner algunos valores que sean mayores a 50. ¿Listo? Quiero sumar algunos valores que sean mayores a 50 acá. Entonces yo, ¿cómo lo hago? No sé. Bueno, entonces no hay problema. No hay problema. Me voy acá a insertar función. No conozco las funciones. Todavía soy cero en funciones. No conozco cómo trabajar. Pero yo sé que insertar función me da esta ventana que me permite buscar funciones. Entonces yo le voy a decir sumar si, por ejemplo, voy a sumar si cumple alguna condición. Entonces yo en este recuadro yo voy a escribir un texto que me permita buscar una función. Yo le digo sumar si, le digo ir y me dice, bueno, la pregunta no va. Entonces le digo suma si y me va a devolver en este recuadro todas las funciones que cumplan esta condición de búsqueda. Acá debe suma, número de personas, pago de intereses, tengo suma, suma serie, suma producto, suma si conjunto. Miren, ¿ok? Yo le voy dando clic a cualquiera de ellas y me va, y en la parte inferior me va a decir qué hace la función. Si yo desconozco, yo voy a sumar sí. Por acá tengo un suma sí. Suma las celdas que cumplen determinados criterios o condiciones. Bueno, nosotros sabemos que cumplir una condición es simplemente decirle que alguno de estos valores tenga que cumplir la condición dada para que se pueda sumar. Ok, criterio vendría a ser casi similar, ¿verdad? O sea, le agrego un criterio y si cumple el criterio va a ser sumado, de lo contrario no. Ok, entonces yo le digo suma sí y le doy a aceptar. Me van a enviar los argumentos. ¿Listo? Me dice rango, criterio, rango, suma. Cuando yo le doy clic a rango, abajo me dice rango. Es el rango de celdas que deseo evaluar. Le doy criterio. Es el criterio condición que determina que celda debe sumarse. Puede estar en forma de número, texto o expresión. ¿Ok? Acá yo quiero saltarme esto. Dice número, texto, expresión. Una de las cosas de uso de funciones es aprender qué es lo que significa cada criterio, o bueno, qué es lo que significa cada argumento, qué lo debo enviar dentro de los argumentos. Nosotros aprendemos a entender qué le debo enviar dentro de cada criterio o argumento. En el caso de esta función criterio, dentro de cada argumento yo entiendo bien qué lo debo enviar y va a ser mucho más fácil de estructurar. Por ejemplo, si me dice número, sabemos que es un número cualquiera que lo puedo ingresar por el teclado. Si me dice textos, también sabemos que es un texto cualquiera que incluso lo puedo agregar por el teclado. En el caso de expresión, ya es una combinación de texto-número que me permita validar cierta información. ¿Ok? Una expresión, por ejemplo, es decirle con un símbolo de mayor y luego un número. Tengo una expresión de mayor que un número X, o menor que un número X, o igual que un número X.
¿Ok? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, el rango dice, es el rango de celdas que desee evaluar. Entonces yo ya sé que acá le voy a enviar las celdas que contienen el valor a ser evaluados. Si yo quiero sumar los valores mayores a 50, yo le debo enviar todo el rango donde se encuentran los valores que yo voy a evaluar para que sean sumados. Y acá me dice igual el rango de celdas que desee evaluar. Luego cuando me voy a criterio le voy a enviar la condición que se deben de cumplir. Pero acá yo tengo que tener presente que si yo le digo, por ejemplo, bueno, me dice que sea mayor que 50. Si yo le digo así, 50, significa que yo le voy a igualar a 50. Va a sumar todos los valores que sean igual 50, dice acá. ¿Listo? Bueno, entonces no, porque me dice que sea mayor. Entonces yo, si lo ingreso a un texto, me va a devolver un error, porque yo no puedo evaluar esos datos, ¿ok? Ahí, con un valor de tipo texto, si no son textos. Estos son números. Ahora voy a diferenciar el tipo de dato en un segundo para poder entenderlo también. ¿Okay? Entonces no voy a poder evaluar. Ahora, pero lo que yo necesito es enviarle una expresión que me permita a mí evaluar estos valores. Entonces cuando ya necesito expresiones, voy a poder utilizar cualquier operador de comparación. Dicho sea de paso que los operadores de comparación son todos aquellos operadores que me van a permitir hacer esto, comparar. Y si yo no más recuerdo los operadores de comparación, a ver si por ahí alguien me escribe, me dice no, me estás mintiendo, son el símbolo mayor, menor, igual, diferente, mayor, igual, menor, igual. Ok, esos son los símbolos que me permiten comparar. Yo lo que voy a hacer acá es decirle, según expresión, yo le voy a decir que lo que voy a evaluar es un mayor, ok, que 50. Pero miren lo que sucede. Cuando yo les mencionaba en la estructura de funciones, yo decía que cuando un valor, un valor de tipo texto es ingresado a la función, debe ir entre comillas. Esto no es un número. Ok, esto no es un número. Y al no ser un número, entonces yo le debo ingresar entre comillas. Ahora sí, esto se acaba de convertir en una expresión. Ok, si ustedes se dan cuenta, acá aparece ya. O sea, si ustedes se fijan y acá no aparece, quiere decir que este criterio está mal estructurado. Por ejemplo, si yo le pongo mayor 50, acá no aparece nada. Si yo le pongo re, no aparece nada. Si le pongo 50, aparece igual 50. Si yo le pongo entre comillas mayor 50 y cierro comillas, ahora sí aparece la expresión. ¿Ok? Entonces ahí ya me está evaluando bajo una expresión. Ojo que los criterios pueden ser igual, números, textos, dependiendo de lo que vas a evaluar. Y el rango suma, yo le doy clic acá, me dice que va a ser las celdas a las cuales yo voy a sumar. Dice, con las celdas que se van a sumar, si se omite, se usarán las mismas celdas del rango. Esto lo vamos a ver ahora en otro ejemplo. Pero acá, como me dice rango suma, yo voy a enviar el rango que voy a sumar, que viene a ser el mismo que este, en este caso, en este ejemplo. Pero algo tienen que tener en cuenta acá y bien claro: el rango y el rango suma deben ser del mismo tamaño cuando son funciones donde me piden rangos y rangos de evaluación. O sea, rango para evaluar y rango para operar. Este es un rango para evaluar y este es un rango para operar. Este rango evalúa el criterio y este rango suma los valores que cumplen la condición. Los dos deben ser del mismo tamaño. Yo le voy a enviar, le digo enter y ahí está. Voy a volver, le presioné enter, creo que no lo vieron, fue muy rápido y ya lo evaluó. Voy a volverlo a hacer, ¿ya? Voy a volverlo a hacer dentro acá y acá está. Entonces yo le envié el rango, el criterio y el rango suma. ¿Listo? Entonces ya está mi función estructurada. Yo necesité por lo menos entender la función sumar.si, ¿no? Porque ya tengo toda esta ayuda de Excel. Así de sencillo es esto. Le doy a aceptar y él va a sumar todos los que cumplan la condición. ¿Cuál es la condición? Que sean mayores a 50. Vamos a evaluarlo. A ver, voy a decirle más. ¿Quién de estos cumple? Esto es mayor que 50. Esto es mayor que 50 y esto es mayor que 50. ¿Ok? 293. ¿Es igual que esto? Claro que sí. Y Excel lo ha estructurado solo la función, miren. O sea, utilizando la inserción de función tú vas a poder evaluar cualquier función. Ahora voy por otra. ¿Listo? Miren, he utilizado una función lógica,
He utilizado una función lógica que es muy utilizada en cualquier campo. Son una de las pocas funciones que se utiliza en cualquier campo en realidad. Ok, voy a utilizar otra función. Vamos a suponer que yo tengo este valor. Listo, 50.000. Ok, yo no sé Excel, no sé cómo funciona Excel. Yo solamente sé que me he ido al banco, y me han prestado 50.000. Bueno, el banco me ha dicho que tengo que hacer muchas cosas, pero voy a pagar tanto y lo demás, ¿ok? Entonces lo que yo quiero saber es cuánto yo voy a pagar, ¿listo? Cuánto realmente yo voy a pagar con un préstamo de 50.000, porque el banco a mí me ha dicho que me va a prestar 50.000, yo voy a pagar, yo voy a hacer un pago durante 20 años. ¿Listo? Voy a pagar durante 20 años, así me ha dicho el banco, y a una tasa de interés de 13%, por ejemplo. ¿Listo? Anual. Ya está. 13% anual. Bueno, yo quiero saber cuánto más o menos voy a pagar mensual. En 20 años, yo cuánto más o menos mensual voy a pagar de estos 50.000. Ya está. Porque puede ser que el banco me quiera engañar. Voy a Excel porque Excel me va a ayudar. Yo no sé finanzas, pero Excel me va a ayudar. Me voy a insertar función y le voy a decir, a ver, yo quiero saber el pago. ¿Cuánto voy a pagar? A ver, voy a buscar, pues. Acá le voy a decir pago. A ver, yo quiero buscar el pago. Y le digo ir. Acá me envía una función pago, miren. Y cuando yo le doy clic acá dice, calcule el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constante. Bueno, yo tengo un interés de 13 anual, es constante. Voy a pagar durante 20 años, listo, que significa que, bueno, ¿cuántos meses serían acá? Ahí lo podemos calcular. O bueno, para hacerlo más fácil, voy a cancelar acá. Para hacerlo más, vamos a suponer que voy a pagar, sé que son 20 años, ok, y bueno, lo convertiría, voy a hacerlo por un año, ya voy a pagar 12 meses, ya para hacerlo más fácil para que ustedes lo puedan entender un poco. Ok, voy a pagar durante un año, 12 meses. Entonces me voy acá a insertar función y le voy a decir, a ver, quiero buscar el pago. Le digo ir, acá aparece pago. Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constante. Bueno, eso es lo que yo quiero. 13 anual, 12, ya está. Le doy a aceptar. Me dice, ¿qué tasa vas a utilizar? Bueno, yo voy a utilizar el 13%, pero este es anual. Lo voy a dividir entre 12, pues. ¿No? Lo voy a dividir entre 12. Entonces vamos a hacer un tema de finanzas con tasas de interés nominales. ¿Okay? Le voy a dar clic acá. Y le voy a decir, esta es la tasa, pero como es anual, lo voy a dividir entre 12. Listo. ¿Esto es válido? Claro que es válido. Listo, porque yo, ¿qué decía? Que dentro de los argumentos yo puedo enviar también alguna fórmula, ¿sí? Acá está. Número de periodos. Bueno, número de periodos. Yo sé cuál periodo sería la cantidad de veces que voy a pagar. Porque acá me dice, voy a darle clic acá y me dice, es el número total de pagos del préstamo. ¿Cuántos pagos voy a hacer? Bueno, acá lo tengo, 12. Valor actual, no sé qué es valor actual. Le doy clic y me dice el valor actual, la cantidad total de un préstamo sería el pago futuros. Dice acá la cantidad total de una serie de pagos futuros. ¿Cuál es la cantidad actual? Esta, pues. Ok, ya está. Porque él me dice, es el valor actual. ¿Cuánto me dieron hoy día? 50.000. Ya, bonito. Valor futuro, el valor futuro saldo efectivo cuando me dice el valor futuro saldo efectivo que desea lograr después de efectuar el último pago. ¿Tú qué deseas lograr en el valor futuro? ¿Tener algo que pagar? No, tú deseas tener en el futuro 0 de deuda, ¿verdad? Entonces yo le pongo eso, o esperas tener una deuda. No. Y cuando me dice tipo, voy acá, me dice, es un valor lógico para el pago que comienza en periodo 1 o para el pago al final del periodo 0. O sea, si tú vas a pagar apenas te prestan, sería 1. Pago al final del periodo sería 0. O sea, yo voy a pagar cada fin de mes 0. Ya está. Miren, acá me va dando toda una ayuda. Yo no sé finanzas. ¿Ok? No sé finanzas. Yo solamente quiero saber esto. Le doy a aceptar y Excel me dice 4.465,86 tú vas a pagar mensualmente durante 12 meses a una tasa de 13% para cumplir tu pago de 50.000. Mira, ya lo sé. Pero ¿por qué sale en negativo? Excel devuelve, en funciones financieras Excel te devuelve en negativo todos los resultados, asumiendo que tú estás haciendo pagos. Entonces, tú de estos 50.000 vas a restar esta cantidad. Obviamente que acá está incluido intereses. ¿Ok? Y miren,
Qué fácil, yo conozco alguna función, no. Y así tú puedes utilizar cualquiera de estas funciones. Eso es el uso básico de funciones. O sea, no significa que utilizar funciones básicas es utilizar suma, promedio, contar, máximo, mínimo. No, es aprender a utilizar cualquiera de estas funciones siempre y cuando no sean anidadas. Ok, pero vamos por más. Vamos por más. Ok, vamos por un uso ya de funciones básicas. Esto es en el caso de que yo estoy aprendiendo a utilizar funciones. ¿Ok? Utilizándolo de manera básica las funciones. Porque acá yo voy a poder utilizar cualquiera de estas de esta manera. A ver, vamos a suponer, voy a poner otro por acá. Vamos a suponer que yo tengo, a ver, y yo quiero, trabajo en áreas, no sé, como personal. Y a mí me están pidiendo, listo, me están pidiendo que de estas fechas, por ejemplo, voy a poner 4 fechas, ¿ya? Listo, ya está. Una más. Ya está. Listo, tengo 4 fechas acá. Vamos a suponer que a mí me piden que yo determine cuánto tiempo de servicio tiene estas personas que están acá. Voy a asumir que la persona X, la persona Y, la persona Z y la persona A. Ya está. Ok, y quiero determinar cuánto tiempo de servicio tiene esta persona y esta persona hoy, hasta el día de hoy, porque quiero calcularle algo. Ok, ya está. Entonces, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago yo para poder poner acá la fecha de hoy? Porque a mí me han dicho que para hoy, pero ¿qué pasa si lo hago hoy día, pero de ahí tengo que cambiar, tengo que presentarlo el lunes? Bueno, para el lunes va a ser otra fecha. Bueno, no hay problema. Me voy a insertar función y acá le digo, a ver, yo quiero saber la fecha de hoy. A ver, hoy. Y le digo ir. Y me aparece hoy, miren. ¿Listo? Y le doy un clic y me dice, devuelve la flecha actual con formato de fecha. Bueno, le doy a aceptar. Y miren, argumentos de función, devuelve la fecha actual. Esta función no tiene argumentos. Claro, yo dije en algún momento, en una clase anterior, que hay funciones que tienen 0 argumentos. O sea, las funciones los argumentos van desde 0 hasta 255. Algunas no tienen y otras tienen 255. Entonces, esta es una de las funciones que no tiene. Le doy a aceptar. Y esto se insertó la fecha de hoy. Ojo, que cada vez que la fecha cambie, o sea, si tú lo abres mañana tu documento, esto va a mostrar la fecha de mañana. Si lo abres pasado, va a mostrar la fecha de pasado. Entonces yo lo voy a completar. Ahí está. Entonces yo lo voy a poner como que acá es la fecha inicio. Y como que acá es la fecha de fin de cálculo. Ok, la fecha de inicio y la fecha de fin de cálculo. Ya estamos. Vamos terminando. Nos gana el tiempo. Acá hay mucho que hablar en realidad en Excel, pero bueno, 30 minutos. Vamos a tratar de utilizarlo lo más que se pueda. Entonces yo le voy a decir, y yo quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido de acá, acá, de acá, acá, de acá, acá, de acá, de acá. Pero quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido, como decir, a ver, si yo lo miro acá, del 2000 al 2020 ha transcurrido 20 años. ¿Ok? Pero del mes 1 al mes 9 han transcurrido obviamente 9 meses y del día 12 al 12 0 días. Entonces acá como que me debe salir 20 años, 9 meses y 0 días completitos. Bueno, vamos a cambiarle acá los días. Y acá como que sea el 01 para que haya días de diferencia. ¿Listo? 01. Ok, lo quiero calcular así. El tiempo. Existe una función y esto viene con bonus track porque esta función que yo voy a hablar no lo voy a encontrar acá. ¿Listo? Porque yo ahorita lo que voy a utilizar es el uso de una función básica, ¿ok? Pero ya no utilizando inserción de función. ¿Ok? Este es un bonus track de función que por ahí de repente lo conocen, de repente no. No lo sé. A ver, voy a hacer el cálculo. Le voy a decir, a ver, yo quiero calcular cuántos años de servicio, cuántos meses de servicio y cuántos días de servicio han transcurrido desde esta fecha hasta esta fecha. Para eso yo tengo una función que se llama SIFECHA. ¿Listo? Acá lo acabo de escribir. Esta función SIFECHA es una de las funciones de fecha de Excel que se denomina en realidad, pero como que función oculta de Excel. Porque si yo me voy acá a funciones y le digo, a ver, yo quiero la función SIFECHA.
lo escribo incluso acá, le digo ir y no hay. Esta función no aparece en la biblioteca y tampoco tiene ayuda, ¿ok? Entonces no tiene como las otras funciones. Cuando yo le digo, a ver, suma.si, sumar.si, esta función tiene ayuda. Acá me dice para qué sirve, y si le abro paréntesis me dice qué argumentos voy a utilizar. Esta función si fecha no, porque si yo le digo igual si fecha, abro paréntesis, miren, no aparece nada. ¿Ok? Esta función no tiene ayuda, así que esta función hay que aprenderla. Por eso que lo estoy tocando el día de hoy. De acá vamos a ver otras funciones distintas el día de mañana, y esta no lo vamos a tocar nunca más. ¿Ok? Si fecha. Entonces, esta función si fecha tiene 3 argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos de la función si fecha? Los voy a apuntar acá. Esta es la función y los argumentos son... Lo voy a poner un argumento en cada una de estas celdas para entenderlo. Entonces yo le diría acá si fecha y luego abro paréntesis. ¿Listo? Y acá. El primer argumento es la fecha de inicio del cálculo. El segundo argumento es la fecha de fin de cálculo. Y el tercer argumento es el tipo de cálculo. ¿Ok? O el tipo, nada más lo voy a poner acá. Pero es el tipo de cálculo que nosotros vamos a hacer. Este tipo tiene algunos valores. Yo puedo enviarlo, obviamente entre comillas, la letra Y, la letra M, la letra D. Esto representa años, meses y días. ¿Ok? Pero en completo. Ahora lo veo por qué. Pero también tengo la función ym y tengo el tipo md. ¿Listo? El tipo md. Tengo acá 5 valores para este argumento tipo. Esto muestra el año, los años transcurridos. Esto muestra meses transcurridos y este muestra días transcurridos. Este muestra fracción de mes y este fracción de día. ¿Por qué así? Vamos a hacerlo. Por ejemplo, voy a trabajar con estos 3 de acá. ¿A qué año le voy a decir? Igual, si fecha. ¿Listo? Abro paréntesis. El primer argumento es fecha de inicio, o sea, acá. Punto y coma. El segundo argumento es fecha de fin, o sea, acá. Punto y coma. Y el tercer argumento es el tipo. Si yo quiero calcular años en conjunto, entre comillas le envío la Y, cierro paréntesis y me va a decir que ha transcurrido 20 años. Ahora, si yo quiero convertirlo, voy a hacerlo fácil acá, voy a referenciarlo porque voy a hacer referencia de columna acá. ¿Okay? Nosotros hemos visto ya las referencias, entonces yo voy a hacer una referencia de columna acá, de columna fija. Ya está. Y acá también voy a hacer una referencia de columna fija. Listo, ya está. ¿Por qué? Para poder moverme de acá rapidito. Voy a moverme acá, voy a arrastrarlo hasta acá y voy a cambiar solamente el argumento. Le voy a decir, acá yo necesito que me calcules meses, lo cambio por M. Y acá yo quiero que me calcules días, lo cambio por D. ¿Listo? Miren la diferencia. Significa cada uno de esos que acá ha transcurrido 20 años. Con el argumento de tipo M, significa que desde esta fecha hasta esta fecha ha transcurrido 248 meses. Con el argumento de tipo D significa que de esta fecha a esta fecha ha transcurrido 7560 días. Claro que si yo lo quiero convertir todo a fracciones de tiempo, tendría que hacer ciertos cálculos matemáticos. Ahí es donde entran estos dos valores. ¿Ok? Yo quiero calcular años, meses y días, pero en fracciones, porque significa 20 años. Si yo lo miro, significa que han pasado 20 años. Del 1 al 9 son 8 o 9 meses y del 1 al 12 son 11 o 12 días, ¿verdad? Entonces esa fracción yo lo quiero completar. Ahí es donde yo cambio aquel argumento. En vez de M, cuando es fracción de meses le digo ym, y cuando es fracción de días le digo md. Y miren, ahora significa que este trabajador tiene 20 años, 8 meses y 11 días de trabajo exactitos. Ni un día más ni un día menos. Si yo lo abro mañana va a aparecer 12 días. Si lo abro pasado 13 días, así hasta completar los 30 y se sume un mes más y empieza nuevo. 1, 2, 3, hasta que se va sumando, cumple un año. ¿Ok? Entonces esto ya solamente tendría que completarlo y simplemente en un abrir y cerrar de ojos, utilizando esta función básica de si fecha. ¿Listo? Es una función oculta. Yo he completado un trabajo que puede durarme mucho tiempo en hacerlo.
¿Listo? Miren cómo se pueden trabajar las funciones básicas de Excel si yo no conozco Excel. ¿Ok? Espero que les haya servido de algo esta clase rápida de 30 minutos de las funciones básicas o de uso de funciones básicas de Excel. Que quede claro, no es uso de funciones básicas en relación a que voy a utilizar suma, resta, multiplicación, división. No, sino del uso de funciones de manera básica, sin tener ningún argumento agrupado o ninguna función anidada. ¿Ok? Acá yo ninguna de estas funciones que he aplicado he utilizado otra función dentro. Solamente he utilizado funciones con sus argumentos como están estructuradas. Listo, con esto me despido. Nos vemos el día de mañana nuevamente con uso de funciones cotidianos. Voy a tratar de hablar acá de algunas funciones para la rama de finanzas, de algunas funciones para la rama contable, de algunas funciones para la rama administrativa, de algunas funciones de ingeniería y algunas de estadística. Ok, de manera rápida voy a tratar funciones de uso cotidiano, las más usadas el día de mañana. Nos vemos, cuídense, espero que les haya servido.